Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver una sesión de casos clínicos del tema de las valvulopatías. El objetivo realmente es como ver los casos clínicos, ver qué puntos clave o qué datos en la viñeta clínica nos van a ayudar a responder el caso clínico y pues a poder escoger o seleccionar la respuesta más adecuada de acuerdo a lo que se esté preguntando. Las preguntas van a estar hasta el final y vamos a requerir de su participación a lo largo de la sesión. Soy Jessica Sala Pasoto, ya como dijo Carlo Angelo, y soy residente de medicina interna. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, el primer caso clínico es un hombre de 65 años de edad, previamente sano. Inició su padecimiento actual hace un año, con dolor torácico tipo anginoso, 2 episodios de síncope asociados al esfuerzo, y desde hace 3 meses disnea de medianos esfuerzos. A la exploración física tenía una tensión arterial de 110/70, una cardíaca de 85, saturaba bien. Se destacaba la exploración pulsos débiles y a la auscultación del área precordial tenía un soplo sistólico de predominio en segundo espacio intercostal parasternal derecho, con irradiación a los vasos del cuello. Entonces, antes que nada, importante cuando tengan su viñeta clínica siempre, o sea, como que analicen los datos clínicos que les van a ayudar a contestar la pregunta que se les está haciendo. A veces lo que ayuda también, como porque a veces son viñetas muy largas, es leer la pregunta que se nos está presentando como para saber del dato de la viñeta clínica qué datos vamos a buscar que nos van a ayudar a resolver la pregunta. Entonces, esta pregunta dice, de acuerdo a la sospecha diagnóstica, ¿cuál es la etiología más frecuente de esta patología? Antes de votar por la respuesta, vamos a analizar. Entonces, para poder contestar esta pregunta debemos de saber cuál es nuestra sospecha diagnóstica. Los datos clínicos que nos pueden ayudar en la viñeta, por ejemplo, la edad es importante, los síntomas que presenta el paciente, por ejemplo, el dolor torácico, los episodios de síncope y la disnea, son síntomas clave en una patología que, bueno, ahorita que respondan la pregunta la vamos a revisar. Y también la auscultación es muy importante. Ahorita vamos a ver cómo vamos a valorar o cómo vamos a evaluar los soplos y los focos de auscultación. Entonces, las opciones son A, degenerativa, B, congénita, C, reumática y D, enfermedad de Paget. Entonces, no sé si ahora sí puedan votar por la respuesta. Ok, muy bien. Entonces, la mayoría respondió la respuesta adecuada, que es etiología degenerativa. Y pues, como podemos integrar con el cuadro clínico, estamos hablando de un cuadro de estenosis aórtica. Ajá, como que la triada típica o el cuadro de evolución de una estenosis aórtica está muy bien descrita aquí. Es un paciente que tiene datos de bajo gasto, que se manifiesta por el síncope, tiene angina y tiene disnea, que es un dato de pues, insuficiencia cardíaca. Los pulsos débiles, o sea, como bien está descrito el pulso parvus et tardus, que aquí no lo ponen, pero pues nos puede orientar esto de los pulsos débiles. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo encontramos la exploración física. Entonces, para entrar en tema, la definición de la estenosis aórtica es una disminución del área valvular aórtica. También se define como los cambios patológicos, fisiopatológicos y clínicos que están ocasionados por esta disminución en el área valvular. La dimensión normal en un adulto va de 3 a 4 centímetros cuadrados. Ahora, para revisar los focos de auscultación, tenemos 5 focos. El foco aórtico principal, bueno, el foco aórtico está localizado en el segundo espacio intercostal de la línea parasternal derecha. Después el pulmonar está en el mismo espacio intercostal, pero del lado izquierdo. El tricuspidio está subgifoideo, o también lo describen en el cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo. Y el aórtico accesorio está entre estos dos. El foco mitral va a estar localizado donde está el ápex cardíaco. Generalmente la localización habitual en pacientes que no tienen crecimiento ventricular o desplazamiento del ápex cardíaco es en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Ahora, para entender la auscultación, vamos a hablar un poquito de los ruidos y de los hallazgos que podemos encontrar. Entonces, vamos a usar esta viñeta a lo largo de la sesión. El S1 representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricuspidia. Después está seguido del periodo de sístole. Como ya sabemos, el ciclo cardíaco en la sístole se compone de 3 fases que nos van a ayudar a diferenciar los ruidos que encontramos a lo largo de este periodo del ciclo cardíaco. El S2 es el
cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Finalmente está el periodo diastólico. Y además podemos encontrar ruidos adicionales como S3, el cual ocurre durante la fase de llenado ventricular rápido y característicamente se observa en estados hiperdinámicos. Finalmente, el S4 ocurre durante la contracción auricular, o sea, en la telediástole. Este traduce sangre que choca contra un ventrículo, contra una pared de un ventrículo rígido. Como veremos más adelante, podría estar presente en la estenosis aórtica. Ok, entonces este es lo que vamos a encontrar al explorar a la auscultación cardíaca. Entonces en el foco aórtico, primero las soplos o los fenómenos acústicos que vamos a encontrar en el foco aórtico o especialmente en los focos altos, es decir, aórtico y pulmonar, es importante mencionar que se pueden irradiar a los focos bajos, es decir, a mitral y a tricuspidio. Un soplo, no les había dicho aún la definición, pero pues traduce un flujo turbulento a través de sangre, o sea, traduce un flujo turbulento de sangre a través de un área. Entonces, en el foco aórtico lo que vamos a escuchar es un chasquido de apertura que pues traduce la apertura de una válvula que está fibrosa, que está calcificada. Finalmente viene el soplo durante la sístole que traduce el flujo turbulento de sangre a través de una válvula que tiene disminución en la apertura. Este mismo fenómeno lo podemos escuchar en el foco pulmonar, en el tricuspidio y finalmente en el foco mitral también podremos escuchar un S4. Como ya dijimos, el S4 va a traducir el choque de la sangre contra un ventrículo rígido. Vamos a ver más adelante que en la estenosis aórtica se lleva a cabo una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, ya que este está sometido a un aumento en la poscarga por la válvula aórtica que está estenótica, y pues eso nos hace que el ventrículo se haga más rígido. Ahora, probablemente esto tal vez para fines del ENAR no sea tan importante. Aquí me gustaría mencionar que tal vez lo típico, lo que les puedan preguntar en cuanto a expiración e inspiración y en cuanto al desdoblamiento del segundo ruido, es lo relacionado a la comunicación interauricular. Creo que en diferentes ocasiones han preguntado o sea, que el desdoblamiento fijo del segundo ruido, de qué cardiopatía congénita es este pato gnomónico, y pues es de una comunicación interauricular. En el caso de estenosis aórtica, nos va a servir para determinar clínicamente, aunque a veces resulta difícil, el grado o la severidad de la estenosis. Por ejemplo, tenemos tres escenarios. El desdoblamiento fisiológico, que como ustedes saben se lleva a cabo durante la inspiración, y este desdoblamiento representa pues que cuando inspiramos aumentamos la precarga, aumentamos la sangre, el retorno venoso y la sangre que llega a las cavidades derechas. Esto hace que el ventrículo derecho tarde mucho más en vaciarse, la válvula pulmonar tarda más en cerrarse, entonces se desdobla el segundo ruido. El segundo ruido único y el último escenario es el desdoblamiento paradójico. A diferencia de que el fisiológico se escucha en inspiración, el paradójico lo vamos a escuchar durante la expiración. ¿Por qué? Porque pues en este caso la válvula aórtica va a tardar mucho más en cerrarse debido a que el ventrículo pues tiene mayor masa muscular, tiene mayor poscarga y tarda mucho más en vaciarse y en cerrarse esta válvula. Es por eso que ocurre en expiración y no en inspiración, donde se hace solamente único. Esto, generalmente un desdoblamiento paradójico traduce una estenosis aórtica severa. Ahora, continuando con el caso clínico, la segunda pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta patología? Ahora sí podemos votar. Ok, muy bien. Bueno, pues la mayoría respondió la respuesta correcta, que es una válvula aórtica bivalva. Si bien los demás pueden ser factores que pueden influir sobre todo a la degeneración de la válvula aórtica, vamos a ver que la válvula aórtica bivalva es el factor de riesgo más importante. La fibra reumática también, la válvula aórtica es la segunda en frecuencia afectada por esta entidad.
Y bueno, entonces en cuanto a epidemiología, la estenosis aórtica representa la valvulopatía más frecuente en países desarrollados. Se estima que hasta el 5% de los adultos que tienen una edad mayor de 65 años tiene estenosis aórtica y por tanto la prevalencia aumenta con la edad. En cuanto a la etiología, el primer lugar es degeneración y calcificación senil. En segundo lugar es la valvulopatía aórtica congénita. Y pues aquí viene la respuesta, hasta el 50% de las estenosis aórticas se van a originar a partir de una válvula aórtica bivalva. La valvulopatía aórtica reumática pues actualmente es menos frecuente y generalmente la vamos a ver asociada a valvulopatía mitral. Ahora, entonces, los factores de riesgo, pues puede haber múltiples factores de riesgo. Tenemos los genéticos, anatómicos o clínicos, como lo puede ser la edad. Sin embargo, se ha visto que en estudios que hasta el 60% de los pacientes que se sometieron a recambio valvular, que eran menores de 70 años, tenían una válvula aórtica bicúspide y que el 40% en pacientes mayores de 70 años. Es por esto que se considera pues, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de esta valvulopatía. Entonces, en esta gráfica solamente quiero como ejemplificarles la evolución del desarrollo de esta estenosis aórtica. Pues partimos de una válvula que está en riesgo, por ejemplo, una válvula bicúspide o que exista dislipidemia, como ya mencionamos también el tabaquismo, enfermedad renal crónica. Después ocurre una esclerosis aórtica cuando inicia como la enfermedad, empieza la inflamación, la infiltración lipídica y finalmente progresa hasta una estenosis aórtica que ocasiona obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora, continuando con el caso clínico, la pregunta 3 dice, con base en tu sospecha diagnóstica, ¿qué podrías encontrar en un electrocardiograma? Las respuestas son A, índice de Sokolov mayor de 35, B, fibrilación auricular, C, crecimiento auricular izquierdo y D, todas las anteriores. Bueno, la mayoría contestó la respuesta correcta, que es de todas las anteriores. Y pues la explicación a esto lo vamos a ver a continuación. No sé si alguien nada más que quiera levantar la mano y comentarnos qué puede observar en este electrocardiograma que está relacionado con la pregunta anterior. Bueno, vamos a escoger si no a alguien. A ver. Creo que Juan Antonio Delgado quiere participar. Vamos a Sí, activar. doctora, Oh, buenas tardes. buenas Se, tardes. se trata de un electrocardiograma que cumple para hacer un ritmo sinusal porque cuenta con una onda P percibida del complejo QRS. Los complejos QRS son con intervalos regulares y tiene una P mm, como mediana, se ve en B5, pero no logro verla con B5 de 1, pero hasta ahí es lo que puedo ver. Ok, ¿algo más que te llame la atención en cuanto al complejo QRS en las diferentes derivaciones? Sí, están aumentadas en B5, B6 y calculamos el índice de sobrecolor que es la suma de la R de B6 más la S de B1, creo que sí, no, es menos de 35, No, ¿no? sí, exacto, estás en lo correcto. O sea, sí, a lo que quería ir es a esto, que este es un electrocardiograma que es compatible con datos de hipertrofia ventricular izquierda. Si contamos, o sea, si tomamos en cuenta S en B1 y la R en B6, nos va a dar un índice de Sokolov mayor de 35. ¿Ok? Está muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con las preguntas. Y bueno, vamos a ver un poco de la fisiopatología para entender por qué podemos encontrar todos los hallazgos que preguntamos en la pregunta anterior en un paciente con estenosis aórtica. Entonces, la estenosis aórtica pues es una obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Esto lo que va a hacer es que nos va a aumentar la poscarga en el ventrículo izquierdo, aumenta el tiempo de eyección en el ventrículo izquierdo porque hay mayor masa muscular por la hipertrofia, aumenta la presión diastólica del ventrículo izquierdo, por tanto, y pues esto a final de cuentas disminuye el gasto cardíaco por la obstrucción, lo cual pues nos va a dar sintomatología de bajo gasto.
También aumenta la masa ventricular izquierda, por lo tanto, tanto el aumento de la masa ventricular izquierda como el aumento del periodo de sístole, pues aumenta el consumo miocárdico, disminuye el tiempo diastólico y por tanto disminuye el aporte miocárdico de oxígeno. Esto van a ser, esto nos va a traducir, es como lo responsable de que exista angina en estos pacientes. Finalmente va a haber disfunción del ventrículo izquierdo e isquemia miocárdica y falla del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. El motivo por el cual podemos encontrar datos de hipertrofia ventricular izquierda es pues porque al ventrículo estar sometido a mayor poscarga va a ocurrir una hipertrofia de tipo concéntrica y esto nos va a dar los datos de hipertrofia ventricular izquierda. En cuanto a los datos de la fibrilación auricular y crecimiento auricular izquierdo, pues porque también aumenta las presiones en el ventrículo izquierdo, entonces la aurícula se somete a mucho mayor presión para poder hacer su función y pues esto aumenta las presiones, hace que se dilate la aurícula y pues finalmente ocasiona alteraciones del ritmo, traduciéndose o pudiéndose traducir en fibrilación auricular. Ahora, las manifestaciones clínicas pueden ser muy amplias, pero las más importantes y los puntos clave que nos van a ayudar en un caso clínico como a identificar o a pensar en esta entidad es un paciente que se presenta con angina, síncope e insuficiencia cardíaca, síncope o cualquier otro dato de bajo gasto. ¿Ok? Y es importante aquí mencionar que la isquemia miocárdica, generalmente hasta el 56% de los pacientes que tienen esta entidad tienen enfermedad aterosclerótica asociada. Bueno, ya con la cuarta pregunta, ¿qué estudio solicitarías de forma inicial para corroborar el diagnóstico? Y aquí mucho cuidado. A veces en el ENAR nos pueden preguntar, perdón, ¿cuál es el estudio inicial o cuál es el estudio más específico, cuál es el estudio más sensible? Entonces hay que poner mucha atención en lo que se nos está preguntando. En esta ocasión nos están preguntando de inicial, pero también nos está como que exigiendo que corroboremos el diagnóstico. Entonces, las opciones son prueba de esfuerzo, B, Holter, C, ecocardiograma transtorácico y D, cateterismo cardíaco. Ahora sí vamos a votar. Bueno, muy bien. La mayoría respondió la respuesta adecuada, que es el inciso C, un ecocardiograma transtorácico. Y pues como ya les comentaba, hay que saber bien qué nos están preguntando. Por ejemplo, el cateterismo cardíaco nos podría ayudar, sí también nos puede ayudar en casos de duda diagnóstica con el ecocardiograma como para corroborar, pero sobre todo el cateterismo nos va a ayudar a veces a normar la conducta, a saber cuál es el gradiente de presión, a valorar la gravedad de la estenosis aórtica. Una prueba de esfuerzo pues realmente no está fuera de contexto como o sea, para corroborar el diagnóstico y el Holter pues también. Ahora, para la evaluación en general, no solamente el paciente con estenosis aórtica, sino el paciente con cualquier valvulopatía o sospecha de valvulopatía, las guías recomiendan que utilicemos de primera instancia, lo más importante siempre va a ser la historia clínica y la exploración física. Después, como de forma inicial, para ver si existen algunos hallazgos que nos sugieran o nos hagan sospechar de cierta valvulopatía en especial, una radiografía de tórax y un electrocardiograma, pero definitivamente el ecocardiograma transtorácico es como que el estudio que nos va a ayudar a corroborar nuestro diagnóstico. Otros auxiliares diagnósticos pueden ser el cateterismo cardíaco, la prueba de esfuerzo, sobre todo para normar la conducta, como para valorar qué paciente sí amerita una intervención quirúrgica, un reemplazo valvular de acuerdo a la gravedad de la valvulopatía. Ahora, la pregunta 5. La siguiente se considera una estenosis aórtica grave. Las opciones es A, área valvular menos de 1.5, B, área valvular menos de 1 con una velocidad aórtica más de 4 metros sobre segundo, C, área valvular menos de 1 y área valvular de entre 1 y 1.5. Realmente esta pregunta probablemente no venga, puede ser muy específica. Bueno, ahorita que la contestemos quiero decirles por qué la pusimos. Entonces, si quieren votar. Bueno, la mayoría respondió el inciso C, que es un área valvular menos de 1 centímetro. La respuesta correcta es el inciso B. Esto porque, si bien el área valvular, generalmente se ha visto que un área valvular menos de 1 centímetro está asociada o está presente en la mayoría de los pacientes que tienen estenosis aórtica grave, realmente un área valvular específica no se necesita para decir que una estenosis aórtica es grave, sino que hay otros parámetros que para fines del ENAM yo creo que no son tan destacados,
destacables, pero sí es importante saber que un área valvular no nos va a determinar la gravedad, sino que vamos a tener en cuenta la velocidad aórtica o el gradiente de presión. ¿Ok? Esta tablita se las voy a dejar si la quieren consultar después. Probablemente sea muy extensa, pero lo importante aquí es que quiero que vean que el Colegio Americano y la AJA divide los grados de severidad o de gravedad de la estenosis aórtica de acuerdo a si los pacientes son asintomáticos o si son sintomáticos. Y, por ejemplo, empiezan desde un estadio A, que es un paciente que está en riesgo de tener estenosis aórtica. B es un paciente que tiene estenosis aórtica progresiva. C es un paciente sintomático y D es un paciente asintomático, perdón, pero con estenosis aórtica grave. Y D es un paciente que está sintomático y que tiene estenosis aórtica grave o severa. La pregunta C, ya casi terminamos este caso. Lo siguiente es cierto con respecto al tratamiento de esta patología. A, se recomienda vigilancia en estenosis aórtica severa asintomática. B, se debe dar profilaxis antibiótica para endocarditis en todos los casos. C, el tratamiento de elección en estenosis aórtica severa es el reemplazo valvular. Y D, A y C son correctos. Muy bien, pues la mayoría contestó el inciso D, ahí se son correctas. Sin embargo, la respuesta correcta es C, el tratamiento de elección estenosis aórtica severa es el reemplazo valvular. ¿Por qué? El hecho de tener una estenosis aórtica severa asintomática no siempre va a ser, o sea, no siempre va a ser nada más vigilarla. Hay que valorar o tener en cuenta otros datos, tanto clínicos como por ecocardiograma, que nos van a decir si el paciente amerita o no reemplazo valvular. Ahora, en cuanto al tratamiento de las... perdón, me regreso tantito. El inciso B, que si se debe dar profilaxis antibiótica para endocarditis en todos los casos, pues esta respuesta es incorrecta, debido a que pues solamente es pacientes que se someten a procedimientos dentales, pero que cumplen ciertos criterios de riesgo. Por ejemplo, es el paciente que tiene una válvula protésica, paciente que tiene cardiopatía congénita y que tiene alteración valvular, u otras indicaciones. Por sí sola, la estenosis aórtica no es una indicación para dar profilaxis antibiótica para endocarditis infecciosa. El tratamiento de las valvulopatías en general es no solamente para la estenosis aórtica, la debemos siempre basar como en 5, o debemos de pensar siempre en 5, como en 5 factores. Si hay presencia o ausencia de síntomas, la gravedad de la valvulopatía, la respuesta del ventrículo derecho y el izquierdo a la sobrecarga, ya sea de volumen o de presión, dependiendo de la valvulopatía, y el efecto en la circulación pulmonar o sistémica, así como el cambio en el ritmo cardíaco, es decir, la asociación con alguna arritmia existente. Y pues, como ya les había comentado, los estadios de acuerdo a la progresión, en riesgo, progresiva, sintomática grave y sintomática grave. Ahora, el tratamiento de la estenosis aórtica realmente es muy similar como las recomendaciones de las guías americanas a la guía de práctica clínica. Y lo importante que quiero que veamos es, por ejemplo, en pacientes sintomáticos, realmente casi siempre está indicada el reemplazo valvular. En pacientes que no tienen síntomas, pero que tienen, por ejemplo, una estenosis aórtica grave, es decir, que tiene una velocidad más de 4 metros sobre segundo, entonces sí tenemos que considerar el reemplazo valvular. En cambio, si esta no es grave, tomando en cuenta este parámetro, pues podemos solamente monitorizar al paciente. Igual aquí una captura de pantalla de las recomendaciones de la guía de práctica clínica de nuestro país, para que le echen un ojo después. Y bueno, ya para terminar este caso clínico, ¿cuál de los siguientes confiere peor pronóstico en un paciente con estenosis aórtica? A, palpitaciones, B, angina, C, disnea y D, síncope. Muy bien, la mayoría de las personas contestaron síncope. Sin embargo, la respuesta correcta va a ser angina, perdón, disnea. Disnea. ¿Por qué? La angina y el síncope pueden ser manifestaciones que pueden aparecer, o sea, si bien ya en estadios avanzados en estenosis severas,
o en estenosis graves, pero la disnea ya lo que nos traduce es insuficiencia cardíaca. Entonces el pronóstico es peor cuando ya hay insuficiencia o disfunción ventricular asociada. Y esto pues está bien descrito. Se sabe que los pacientes con angina, la supervivencia es, por ejemplo, o sea, la supervivencia es 5 años, 5 en promedio, o sea, no siempre es una regla, síncope 3 años, insuficiencia cardíaca 2 años. En la tablita o en la gráfica de la derecha solamente quiero ejemplificar o quiero demostrar que de acuerdo, o sea, es la diferencia entre los pacientes que se sometieron a recambio valvular y los que no, pues que su expectativa de vida es mayor con recambio valvular. Vamos a pasar al segundo caso clínico. Bueno, se trata de una mujer de 35 años de edad, previamente sana, viene a consulta porque tiene disnea de medianos esfuerzos de 1 año de evolución y disfonía. A la exploración física tiene una tensión arterial de 120/80, tiene cardíaca de 130, satura al 89%, tiene pulsos periféricos irregulares, pletora yugular, a la auscultación pulmonar tiene estertores finos bivasales, a la auscultación del área precordial tiene un primer ruido intenso, un segundo ruido duplicado, tiene soplo diastólico en quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, el resto de la exploración física hasta el momento sin relevancia. Entonces, como en el caso previo, datos clínicos o datos que nos puedan apoyar nuestro diagnóstico en la viñeta clínica, siempre ver la edad, la exploración física. Aquí es importante poner atención a los pulsos irregulares y a esta frecuencia cardíaca y sobre todo este signo vital, la saturación y pues la auscultación del área precordial que la veremos más adelante. Entonces, el diagnóstico más probable es A, insuficiencia aórtica, B, estenosis mitral, C, insuficiencia mitral y D, estenosis tricuspidia. Muy bien, la mayoría de las personas contestó estenosis mitral, lo cual es la respuesta correcta. Y pues aquí vamos a ver ahorita el diagrama para integrar la auscultación cardíaca, pero por ejemplo es importante la saturación de 89, esto no, este pues es un signo vital que está anormal. Los pulsos irregulares nos pueden hacer o sospechar de que existe una arritmia. Pleto de rayo yugular y auscultación con estertores finos y basales nos pueden hablar como de insuficiencia cardíaca, sobre todo si la paciente tiene disnea. Y pues vamos a ver entonces la auscultación. Ok, entonces algo también como para recordar y como un punto clave es siempre situar, siempre que nos describan un foco, por ejemplo, si nos describen que existe un soplo en el foco mitral durante la diástole, entonces nosotros automáticamente en nuestra cabeza tenemos que pensar, a ver, la válvula mitral durante la diástole idealmente cómo debería de estar, abierta. Entonces, si sopla es porque hay estenosis. Caso contrario, por ejemplo, si hablamos de la válvula tricúspide durante el periodo de sístole, la válvula tricúspide debería estar cerrada, entonces si sopla es insuficiencia. Y es como una forma o como una clave para poder integrar los soplos en los diferentes focos. Entonces, en este caso clínico, nos describieron un S1 intenso, nos describieron un S2 duplicado o un chasquido de apertura más bien de la válvula mitral, que es lo que se ejemplifica aquí. Después hay un soplo o un retumbo. Este retumbo es por el paso de sangre a través de la válvula estenótica. Y finalmente esto se describe como un reforzamiento presistólico. Todo este componente se describe como el ritmo de Durocies, que se compone de un S1 brillante, un chasquido de apertura, un chasquido de apertura, un retumbo y un reforzamiento presistólico. Aquí es importante mencionar que en casos de fibrilación auricular, lo que perderíamos sería el reforzamiento presistólico, porque lo que traduce el reforzamiento presistólico es cuando ocurre la contracción auricular, que pues hay una turbulencia al paso del flujo por la válvula mitral que está estenótica. Y pues el foco pulmonar estaría limpio, la válvula o el foco aórtico igual, y el foco tricuspidio, sobre todo en esta paciente que ya tiene datos de insuficiencia cardíaca, es decir, que ya hay afección retrógrada por los efectos hemodinámicos que ocasiona la estenosis mitral, ya puede haber datos de insuficiencia tricuspidia. Esto, aquí un soplo aquí durante la sístole, pues traduce insuficiencia tricuspidia.
Ojo, esta insuficiencia tricuspidea que se observa aquí no es una insuficiencia tricuspidea orgánica, o sea, hablamos de una insuficiencia tricuspidea funcional. La válvula tricúspide no tiene alteración. Lo que pasa es que el ventrículo derecho, al estar sometido a mayor poscarga por aumento en la presión capilar pulmonar y en la arteria pulmonar, pues se genera una dilatación de este ventrículo y finalmente hace que la válvula tricúspidea tenga o genere una insuficiencia del tipo funcional. Un S3 pues traduce un estado hiperdinámico. ¿Por qué? Pues porque hubo retorno de la sangre del ventrículo a la aurícula y es un estado hiperdinámico con paso de más sangre e igual aquí un retumbo por esta sangre, por este exceso de sangre que pasa al ventrículo derecho. La pregunta 2 es, ¿cuál es la alteración del ritmo más frecuente en esta patología? Las respuestas son A, fibrilación auricular, B, extrasístoles ventriculares, C, flotero auricular y D, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Muy bien, pues la mayoría de las personas igual contestó la respuesta adecuada, que es A, fibrilación auricular, pues lo cual es correcto. Ahorita vamos a explicar el mecanismo fisiopatológico o por qué se origina esto. Y bueno, entonces al tener una estenosis mitral vamos a tener efectos retrógrados y efectos anterógrados. Entonces, como efectos retrógrados, pues la estenosis mitral va a hacer que aumente la presión en la aurícula izquierda, generando crecimiento o dilatación de esta. Esto puede ocasionar un trastorno de la conducción y con mayor frecuencia, pues una fibrilación auricular. A su vez va a generar el reflejo del aumento de la presión de forma retrógrada, genera hipertensión venocapilar pulmonar, finalmente HAP, hipertrofia del ventrículo derecho y finalmente insuficiencia cardíaca. Como efecto anterógrado va a disminuir la precarga, disminuye el volumen latido y disminuye el gasto cardíaco. También esos pacientes pudieran tener sintomatología de bajo gasto. En la pregunta 3, la presencia de disfonía en esta patología obedece al siguiente síndrome. Las respuestas son A, síndrome de Ortner, B, síndrome de Eisenmenger, C, síndrome de Horner y D, síndrome de Luttenbach. Ok, aquí las respuestas estuvieron como muy variadas. La mayoría contestó síndrome de Eisenmenger y la respuesta correcta en este caso es síndrome de Horner. El síndrome de Eisenmenger generalmente se observa en cardiopatías congénitas en los cuales hay un defecto en la comunicación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. En condiciones normales, pues las presiones en el ventrículo izquierdo son mayores que en el ventrículo derecho y el paso de sangre cuando hay un defecto septal, pues es del lado izquierdo al lado derecho y eso pues no ocasiona alteración en la oxigenación de la sangre. Sin embargo, cuando ocurre el síndrome de Eisenmenger es cuando ya hay tanta repercusión hemodinámica por este defecto, por la cardiopatía congénita, que la presión del ventrículo derecho se hace mayor que la del ventrículo izquierdo y ahora sí ya hay paso de sangre desoxigenada desde cavidades derechas hasta cavidades izquierdas. El síndrome de Horner es pues no tiene nada que ver ahorita con patología cardíaca, es caracterizado por ptosis, miosis y anhidrosis. Y el síndrome de Luttenbacher es la asociación de comunicación intraauricular con estenosis mitral. Entonces la respuesta correcta es síndrome de Horner. Horner, perdón. Horner. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral, generalmente los pacientes suelen tener un periodo asintomático, el inicio de la sintomatología suele ser insidioso y los síntomas más frecuentes descritos es disnea, fatiga, poca tolerancia al ejercicio y palpitaciones, sobre todo pues si tuvieran presencia de fibrilación auricular. Y algo que nos dieron en la viñeta clínica que nos pudieron dar al diagnóstico es la disfonía o síndrome de Horner. ¿Por qué es esto? Esto ocurre por una parálisis del nervio laríngeo recurrente izquierdo, el cual recurre a ese nivel y está causado por una dilatación auricular izquierda. Generalmente la aurícula pues comprime este nervio y ocasiona la disfonía. Originalmente fue descrita en valvulopatía mitral reumática, pero pues se puede también deber a otras etiologías que ocasionen esta alteración del nervio. Ahora, la pregunta 4, ¿cuál es la etiología más frecuente de esta entidad? Las respuestas son A, fiebre reumática, B, degenerativa, C, isquémica y D, congénita.
Muy bien, la mayoría contestó correctamente. La respuesta correcta es fiebre reumática. Entonces, en cuanto a la estenosis mitral, en México la principal causa pues, es la fiebre reumática. Esta, como ustedes ya saben y supongo que ya han visto en diferentes temas para el ENAR, está causada por estreptococo beta hemolítico del grupo A y pues la válvula más frecuentemente afectada en el evento agudo es la mitral y también como secuela. Después se sigue por la aórtica. En la fase aguda, generalmente lo que pasa es que por el proceso inflamatorio y la carditis se ocasiona insuficiencia mitral. Sin embargo, las secuelas es más frecuente observar estenosis mitral, aunque pudiera haber una doble lesión mitral también. La pregunta 5. Con relación a la causa más frecuente de esta valvulopatía, ya la contestamos en la pregunta previa, ¿cuáles de los siguientes se consideran criterios mayores para el diagnóstico? A. Carditis y corea de Sydenham. B. Artralgias y nódulos subcutáneos de Meinet. C. Fiebre, artritis e intervalo PR prolongado en el electrocardiograma. Y A y B son correctos. Ok, la mayoría contestó la respuesta D, A y B son correctos. Sin embargo, la respuesta correcta es la A. ¿Esto por qué? Miren, ahorita les voy a poner los criterios diagnósticos, que son los criterios de Jones para fiebre reumática, pero en la opción B, las artralgias no son criterio mayor y pues solamente tendríamos un criterio mayor con un criterio menor con un criterio mayor, que son los nódulos. En la C, fiebre es un criterio menor, PR prolongado es un criterio menor, y artritis es un criterio mayor. Y D, A y B son correctos. Entonces, A y B no son correctos porque este no cumple criterio, eso no cumple criterios. Este sí, pero pues no lo estamos poniendo aquí en la opción de D. Entonces, solamente carditis y corea de Sydenham en la opción A. Ahora, entonces los criterios mayores, aquí pusimos una mnemotecnia, que es Jones. Los criterios mayores es artritis, esta tiene que ser artritis, no artralgias. Y esta artritis se define, o bueno, es característicamente migratoria o saltatoria. Entre la artritis y la carditis son las manifestaciones más frecuentes en fiebre reumática. Hasta el 76%, 75% y 70% de los pacientes tienen artritis y carditis. La N son nódulos subcutáneos de Meinet, la E corresponde al eritema marginal de Leiner y la S la corea de Sydenham. Entre los criterios menores tenemos artralgias, fiebre, BCG y PCR elevadas e intervalo PR prolongado. El diagnóstico lo vamos a hacer con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores, más obviamente evidencia de infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Algo pues importante es que sí sería, o sea, como esto sí podría ser algo muy preguntable del ENARM y se las podrían poner así no truculento pues, pero por ejemplo, artralgias no es un criterio mayor y como jugar con ese tipo de cosas, o sea, realmente tiene que ser artritis, no artralgias, y pues sí, como que esto sí aprendernos de preferencia, si se puede, de memoria. Esta mnemotecnia les puede ayudar bastante. Ahora, ¿cuál consideras el manejo inicial más apropiado en esta paciente? A, inhibidor de enzima convertidora de angiotensina 2. B, antagonista del receptor de angiotensina 2. C, diurético de asa. Y D, B y C son correctas. Ok, muy bien. La mayoría de las personas contestó la respuesta correcta, que es C, diurético de asa. Y aquí, pues, también me gustaría hacer énfasis. Siempre hay que ver qué nos están preguntando, o sea, como en la pregunta bien, o sea, ¿qué nos están preguntando? Manejo inicial más apropiado. O sea, y aquí hay que tener en cuenta la clínica del paciente. Es una paciente que tiene disnea, que está desaturada, que tiene estertores, entonces ella se beneficia de diurético de asa, o sea, está en insuficiencia cardíaca. Si bien un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y un antagonista del receptor de angiotensina son fármacos que debemos de utilizar como tratamiento crónico de base de una insuficiencia cardíaca,
porque sabemos que evitan el remodelado ventricular y que mejoran la supervivencia, no nos están preguntando, o sea, ninguna respuesta incluye los dos, ¿ok? Entonces solamente el diurético de asa es lo que de manera inicial requiere. ¿Por qué? Pues para mejorar los síntomas y para mejorar la queja justo en este momento y los datos clínicos, los signos clínicos anormales como la saturación y los estertores y la disnea de la paciente. Muy bien, vamos a pasar al siguiente caso clínico. Es un hombre de 55 años de edad, tabaquismo intenso, diabético desde hace 10 años y dislipidemia. Acude al servicio de urgencias porque hace 2 horas inició con dolor precordial de tipo opresivo, intensidad 9 de 10, se asociaba a diafresis, náusea y vómito. A la exploración física tenía una tensión arterial de 90-50, frecuencia cardíaca de 110, saturación de 88, facies álgica, ingurgitación yugular y a la auscultación pulmonar estertores bilaterales generalizados. En el área precordial se auscultaba un soplo holosistólico en quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, que se irradiaba a la región axilar. Entonces, la pregunta 1 en este caso es, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica? Entonces, antes de votar, vamos a analizar el caso. Es un hombre que, como podemos ver en la viñeta, tiene múltiples factores para cardiopatía isquémica: tabaquismo, hombre, diabético, dislipidemia, y pues tiene un cuadro clínico totalmente, o bueno, muy sugestivo de un síndrome coronario agudo. Y ya finalmente, pues prestar atención a la exploración. Está hipotenso, tiene taquicardia, la saturación está alterada y pues tiene datos clínicos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, la sospecha diagnóstica en este caso es A, insuficiencia mitral aguda; B, insuficiencia aórtica aguda; C, insuficiencia tricuspidia; y D, doble lesión mitral. Muy bien, bueno, la mayoría tuvo la respuesta, la mayoría votó por la respuesta adecuada, que es insuficiencia mitral aguda. Este es como un cuadro en el cual se trata de un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, que lo que está pasando es que tuvo ruptura de un músculo papilar, y la ruptura de este músculo papilar por el infarto, por la trombosis de la coronaria, nos ocasionó esta insuficiencia mitral aguda. Entonces, a la exploración física, en la auscultación del área precordial, estos son los hallazgos que podemos encontrar. Como es aguda, a lo mejor todavía no hizo cambios para que nos repercutiera en el ventrículo derecho, entonces el foco tricuspídeo va a estar normal, el foco aórtico también, el foco pulmonar también, y lo patológico va a estar a la exploración del foco mitral. Entonces ya habíamos quedado, foco mitral, en la fase sistólica, bueno, durante la sístole sopla, entonces estamos hablando de una insuficiencia. Entonces es un soplo durante la sístole. Tiene un S3 que representa como un estado hiperdinamico. ¿Por qué? Pues porque hay una regurgitación de sangre del ventrículo a la aurícula, y entonces hay como mayor sangre que está entrando al ventrículo izquierdo, y esto nos traduce el estado hiperdinamico que corresponde con el S3. Y finalmente, pues aquí también podemos tener un retumbo, igual puramente en la cantidad de sangre. La pregunta 2. En relación al caso clínico, ¿cuál es la etiología más probable de la valvulopatía? A, degeneración mixomatosa; B, miocardiopatía dilatada; C, ruptura del músculo papilar posteromedial; y D, calcificación del anillo mitral. Creo que la respuesta ya la dimos, pero bueno, vamos a votar. Muy bien, la respuesta correcta es la ruptura del músculo papilar posteromedial, y pues esto es por una trombosis de la arteria descendente posterior. Entonces, pues nada más aquí como ejemplificando, el aparato valvular mitral se compone pues de las valvas, de las cuerdas tendinosas y de los músculos papilares. Si hay una alteración en el músculo papilar, pues puede generar insuficiencia. Ya para terminar el caso clínico, entonces, con base en la sospecha diagnóstica, ¿cuál sería el manejo inicial más apropiado de este paciente? A, vasopresores y tratamiento quirúrgico de urgencia;
B, dobutamina y nitroglicerina, C, nitroglicerina y beta bloqueadores, o D, A y B son correctas. Ok, muy bien, la mayoría de las personas contestó la respuesta, el inciso A, vasopresor y tratamiento quirúrgico de urgencia. Está bien si es una respuesta adecuada, sin embargo, la respuesta correcta es A y B, porque los vasopresores los necesitamos porque es un paciente que probablemente esté en choque cardiogénico, y el tratamiento quirúrgico de urgencia, pues porque requiere un reemplazo valvular urgente debido a la instauración del cuadro clínico y que le está ocasionando repercusión hemodinámica. También la respuesta B es correcta porque la dobutamina, recuerden que es un inotrópico y que también le podría ayudar a este paciente, incluso si está recomendado el uso de este fármaco durante este cuadro clínico. Y la nitroglicerina también se recomienda el uso de vasodilatadores para disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo y disminuir el grado de insuficiencia mitral que está presente. Betabloqueadores, el inciso C, nitroglicerina tal vez sí, pero los betabloqueadores pues no estarían indicados en este caso, pues porque no queremos ni disminuir la frecuencia cardíaca, ni disminuir el inotropismo, ni ninguna otra de las acciones de los betabloqueadores. Ahora, ya para terminar, el último caso clínico. Un hombre de 40 años de edad con antecedente de miopía acude a consulta por cuadro de 1 año de evolución, caracterizado por palpitaciones y poca tolerancia al ejercicio. Hace 6 meses se agregó ortopnea y recientemente episodios de angina. A la exploración física estaba con una tensión arterial de 120/50, frecuencia cardíaca de 85, saturaba el 95%, mide 1,90, destaca aracnodactilia, pulsos altones, pectus excavatum, y a la auscultación del área precordial tiene un soplo diastólico plurifocal de mayor intensidad en el segundo espacio intercostal parasternal derecho. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, estenosis aórtica; B, estenosis mitral; C, insuficiencia aórtica; o D, estenosis tricuspidia. Vamos a votar. Muy bien, la mayoría votó por la respuesta adecuada, que es insuficiencia aórtica. Aquí la viñeta clínica lo que nos puede ayudar es, no sé si alguien me pueda decir o alguien pueda participar en qué cuadro clínico están sospechando o qué fenotipo tiene este paciente con lo que estamos describiendo en la viñeta clínica. Bueno, si no por cuestiones de tiempo, son características, por ejemplo, la aracnodactilia, probablemente la talla nos puede orientar, el pectus excavatum, y el antecedente de miopía nos puede orientar hacia un paciente que tiene síndrome de Marfan, ¿ok? Entonces, este soplo, como veremos más adelante, están hablando de un soplo diastólico de predominio en el foco aórtico. Entonces dijimos, la válvula aórtica idealmente en la diástole debería de estar cerrada. Entonces, si está soplando o si tiene alteración en ese foco durante esa fase del ciclo cardíaco, pues estamos hablando de una insuficiencia. Rápidamente vamos a ver los hallazgos a la auscultación del área precordial. En el foco aórtico, pues es como lo más importante. Durante la sístole sí podremos tener un soplo, pero este soplo no es que traduzca que haya una estenosis. Lo que pasa es que al tener una insuficiencia aórtica está regresando más sangre al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, perdón, y esto ocasiona que sea más la sangre que tiene que salir por un orificio que no está alterado en cuanto a la dimensión, pero pues es más sangre para ese orificio. Entonces por eso puede haber un flujo turbulento. El soplo diastólico pues es el que vamos a observar por la insuficiencia aórtica. Acuérdense, sopla en aórtico durante la diástole, pues es insuficiencia. El pulmonar puede tener el mismo hallazgo que representa la insuficiencia aórtica, porque acuérdense que el foco aórtico puede irradiar a todos los focos. Y en el foco mitral ocurre un fenómeno importante o interesante, que es el fenómeno de Austin Flint.
Ocurre porque al haber una regurgitación de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo, hace que la sangre choque o como que cierre un poco la valva de la mitral. Entonces genera o ocasiona una estenosis o una estenosis parcial funcional, no es que la válvula tenga una alteración anatómica. Bueno, ya para casi terminar, la insuficiencia aórtica se define como la falta de captación de las válvulas sigmoideas aórticas. Hay retorno de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo durante el periodo de diástole y pues puede deberse a 3 fenómenos: alteración de las valvas, dilatación de la aorta ascendente y dilatación de la raíz aórtica. La etiología, generalmente en países en desarrollo, la cardiopatía reumática se considera la causa más frecuente. En países desarrollados, otras causas como dilatación de la raíz aórtica, una válvula aórtica bicúspide. Y, por ejemplo, puntos clave: si está acompañada de valvulopatía mitral, hay que sospechar de etiología reumática. Si está de forma aislada y generalmente en pacientes jóvenes, podemos sospechar etiología congénita o siempre buscar estigmas de enfermedades del tejido conectivo, como lo vimos en el caso clínico. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cuál es la opción que mejor describe el signo de Müller? A, pulsación de la úvula; B, pulsaciones del cérvix uterino; C, pulsaciones hepáticas; D, pulsación capilar en el lecho unguial. Ok, muy bien. La mayoría contestó la respuesta adecuada, que es A, la pulsación de la úvula. Y muy bien. Las pulsaciones en el cervix uterino es el signo de Shilley. Las pulsaciones en el hepáticas es el signo de Rosenbach. Y las pulsaciones en el lecho capilar unguial es el signo de Kink. Ahora, la última pregunta ya para finalizar: ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de la gran cantidad de signos presentes en esta entidad? Las opciones son: A, aumento de la presión arterial media; B, aumento de la presión diferencial o de pulso; C, disminución de la presión sistólica; y D, aumento de la presión diastólica. Muy bien, la mayoría contestó la respuesta correcta, que es la B, aumento en la presión diferencial o de pulso. Pues esto es por lo que sucede a nivel de la aorta de la aorta cuando está la insuficiencia. Por ejemplo, aumento en la presión arterial media, pues no es la respuesta correcta, porque lo que pasa es que tenemos una presión sistólica alta y una presión diastólica bajita. B, aumento en la presión diferencial de pulso, sí, porque la presión diferencial de pulso, acuérdense que es la sistólica menos la diastólica. Entonces, si tenemos como muy discordantes esas presiones, pues aumenta la presión diferencial o de pulso, y es por eso que tenemos pues los pulsos saltones y todos los signos clínicos. C, disminución de la presión sistólica, no, es al contrario. Y D, aumento de la presión diastólica, no, es al contrario, una disminución. Entonces, la respuesta correcta fue la B. Y ya vamos a terminar. De la fisiopatología, pues nada más mencionar que la ley de Laplace, acuérdense que es el estrés de la pared es igual a la presión por el radio entre 2 veces el grosor. En este caso, lo que está pasando es que estamos aumentando el radio del ventrículo izquierdo, entonces aumenta la tensión de la pared. Lo que hace el ventrículo para compensar es hipertrofiarse, pero se hipertrofia de una forma excéntrica. Ajá, no como la concéntrica, que es de la estenosis aórtica. Generalmente esta hipertrofia ocurre cuando hay aumento en la poscarga, o sea, aumento en la presión, como en la estenosis aórtica, y esta cuando hay aumento en el volumen. Y pues aquí ejemplificamos que en el caso de insuficiencia aórtica, pues aumenta la presión de pulso. Tenemos presión sistólica muy alta, pero una diastólica bajita. Y esto es porque de forma inicial la sistólica aumenta por el aumento del volumen latido, pero después por la insuficiencia, pues la diastólica disminuye. Y creo que ya tendríamos que terminar. Nada más de forma rápida vamos a ver las manifestaciones clínicas asociadas a la fisiopatología. La insuficiencia aórtica hace que aumente el volumen latido de forma inicial, porque pues aumenta la precarga en el ventrículo izquierdo.
A regurgitación aórtica, aumenta la precarga, aumenta el volumen telediastólico, hay dilatación del VI, aumenta la presión capilar pulmonar y se traduce finalmente en insuficiencia cardíaca, lo cual nos da la manifestación de disnea. Esto de la regurgitación aórtica y del volumen latido, esto disminuye la diastólica, aumenta la sistólica y nos da aumento en la diferencial que dan los pulsos saltones. Y pues también sintomatología de bajo gasto ya cuando hay un daño tan importante o hay un ventrículo tan dilatado que pues no se puede mantener el gasto cardíaco y hay síntomas de bajo gasto. Y pues finalmente el tratamiento no nos vamos a enfocar mucho a esto, pero lo que sí quiero ver, lo que sí quiero que chequen pues es que en los casos de insuficiencia aórtica grave sintomática vamos a tratarlas. Y pues listo. No sé si existe alguna pregunta de lo que vimos. Bueno, solamente quería decirles que, pues, o sea, como darles ánimos. Yo sé que, pues, sí es la preparación para este examen es algo que a muchos nos genera mucho estrés, que, pues, sabemos que la competencia está, pues, es intensa, pero, mi mejor consejo es, yo creo que ya hasta el momento supongo que han de haber estudiado lo suficiente. Lo que yo de verdad les recomiendo es que ese día vayan muy descansados, vayan tranquilos. O sea, ese examen, créanme que a este punto del año, si el examen es en octubre, en la primera semana, ya casi tienen todo lo que necesitan. Entonces, solamente como que repasen puntos clave, vayan muy tranquilos ese día y pues también confíen en todo lo que han estudiado. Realmente a veces lo que nos traiciona durante el examen, pues a veces son los nervios o el estrés. Entonces, pues les deseo que a todos les vaya muy bien en su examen y que obtengan resultados satisfactorios y espero pues que les haya servido esta sesión de casos clínicos. Pues queremos darle las gracias a Jessie por la excelente presentación que nos dio. La verdad que es un tema bastante bueno y pues gracias también a ustedes por unirse. Varios de ustedes veo que se siguen conectando, entonces pues muchas gracias y los seguimos esperando para las próximas sesiones que vamos a tener a lo largo de esta semana y cerrando la siguiente semana. Ok, pues bueno, que tengan un excelente día y si tienen alguna duda, ya saben que tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas y si no, nos pueden escribir a nuestro contacto en Facebook, en Twitter o checar directamente en el sitio web. Recuerden que estas sesiones posteriormente las pueden ver directamente en el sitio web y ahí es donde pueden revisarlas. Creo que tenemos una pregunta por parte de Susan Humacayo. Le voy a activar el micrófono para que pueda hablar, ¿ok? Creo que ya no. Bueno, pues muchas gracias a todos por el tiempo y por haber escuchado la sesión. Que les vaya muy bien a todos.